versículo 10. Amén. Aleluya. Amén, amén. Amén. ¿Lo tenemos, verdad, hermanos? Amén. Ese amén parece que hermano tiene anemia, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si comieron hoy, están en ayuno todavía. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Amén. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Como el ejército del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Puede tomar asiento. Aleluya. Aleluya, gloria a Bienvenido, Dios. hermanos. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Bendito sea Cristo. Amén. Quiero hablar, hermanos, sobre un tema titulado No tengamos en poco la palabra de Jehová. Amén. Todos hemos escuchado hablar sobre la historia del rey David. Fue el segundo rey de Israel, ¿verdad? Un hombre que Dios llamó y Dios escogió con un propósito para que reinara sobre la nación de Israel. Y David, hermanos, amaba de todo corazón a Dios. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra muchas debilidades personales en la vida del rey David. La palabra del Señor nos muestra, hermano, que en cierta ocasión los reyes fueron a pelear a la guerra. Mas David se quedó en Jerusalén, se quedó en casa. Y ese momento cuando David decidió quedarse en casa, cometió graves pecados delante del Señor. La Biblia dice que al atardecer él salió, ¿verdad?, sobre su palacio, sobre la casa real. Y en aquella ocasión este rey llamado David vio a una mujer que se llamaba Betsabé. Esta mujer se estaba bañando, por decir así, y él la miró y la codició. Y la Biblia dice que David mandó a llamar a esta mujer. El problema radicó en esto, que cuando David manda a llamar a esta mujer, el mensajero le dice, esa mujer es Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Urías Eteo era uno de los soldados del rey David. Era el esposo de esta mujer. Pero mire qué terrible es el deseo de la carne. El deseo pecaminoso en David se manifestó. Y aunque David sabía que esta mujer era casada y era mujer de un soldado de su ejército, y yo me impresioné porque la Biblia dice que Urías Eteo era contado entre los valientes de David. Es decir, era un soldado muy especial. Sin embargo, a David no le importó. Podemos ver en ese momento, hermanos, donde se manifiesta la naturaleza pecaminosa del ser humano. Así es, amén. Y eso pasa muchas veces en nosotros. A pesar de que David, escuche, sabía la palabra de Dios, en ese momento se olvidó de la palabra. A pesar de que era un conocedor de la Biblia, por decir así. Era un hombre que conocía la ley de Moisés, que prohibía en los mandamientos tal cosa. Sin embargo, ignoró la palabra. Y por eso es el tema, no tengamos en poco la palabra de Dios. David, hermano, comenzó a caer y a ser seducido por su propia concupiscencia, por sus deseos carnales. Los mismos deseos que batallan en cada uno de nosotros en la actualidad.
y los cuales, escuche, muchas veces nosotros los satisfacemos. Son deseos, hermanos, que se manifiestan en el ser humano, pero sin embargo, nosotros podemos hacerle frente a esos deseos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Porque de llevar, escuche bien nosotros, de llevar a cabo o de alimentar esos deseos, nos llevarán a la destrucción y a la condenación eterna. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Gloria a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia en Romanos? Que la paga del pecado es muerte. Y cada vez que nosotros, hermanos, le fallamos al Señor, escuche, estamos dándole cabida a esa muerte en nuestras vidas. Así es. Amén. Por ende, nosotros debemos, hermanos, resistir al pecado. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Y no darle cabida a malos pensamientos, a malos deseos que van a venir a usted, tratando de alejarlo del propósito del Señor. ¿Cuántos damos un fuerte aplauso a Dios en esta preciosa hora? Gloria a Dios. Y David, hermano, tuvo en poco la palabra de Dios. ¿Conocía la Biblia? Sí, la conocía la ley. Era un hombre conocedor. Sin embargo, mire, Dios, hermanos, permite que David cometa este grave pecado contra Dios. Y la Biblia dice, hermano, que David tomó a aquella mujer, tuvo relaciones con ella. Escuche bien qué terrible. Luego de tener relaciones, aquella mujer también, nosotros, hermano, generalmente señalamos al rey David, pero no señalamos también a la mujer, porque David en ningún momento la obligó, y era una mujer casada. Qué terrible, hermano. Amén. Ella, una mujer que está dispuesta a amar a Dios y servir a Dios, se va a oponer a eso. Así es. Sin embargo, nunca en la Biblia aparece que esta mujer haya puesto resistencia. Al contrario, solemnemente cayó en las manos del lobo. Entonces, mire qué terrible, como dicen por ahí, que para el pecado se necesitan dos. Así es. Bueno, yo diría tres, porque el diablo es el que enciende la mecha ahí. Así, pero mire esto, hermano. David iba a ver que delante de los ojos del Señor nada está oculto. Así es. Amén. Y David, hermano, aunque hizo tal pecado, él no se arrepintió en ese momento. Al contrario, escuche bien, la Biblia dice que esta mujer, hermano, de una sola relación que tuvo con el rey David, quedó embarazada. Y le manda un mensaje a David diciéndole la noticia. Yo me imagino la cara de David. Ahora, ¿cómo iban a esconder el pecado que habían hecho? Sí, amén. Mire qué terrible, hermano. O sea, hay cosas que no se pueden ocultar, porque tarde o temprano saldrán a la luz. ¿Cuántos decimos Amén. aleluya? Aleluya. Lo que uno hace en secreto, hermano, tarde o temprano es descubierto. Por eso es mejor ser sincero delante del Señor y caminar en temor y reverencia. ¿Cuántos decimos aleluya? Entonces David, hermano, no se arrepiente, sino que sigue hundiéndose más en el pecado. Sigue tratando de arreglar lo que no tiene arreglo. Y ese es el problema de nosotros hoy en día, hermano. En vez de nosotros reconocer el pecado y venir ante Dios y decir, yo estoy fallando en esto, ¿sabe qué hace uno? Lo esconde Sí, así. y le pone flores. Y se ve bonito por fuera, pero por dentro está el problema. Sí, amén. Y ahí anda uno cargando aquel pecado, simple y sencillamente por no querer ser sincero delante del Señor. Así es. Amén. Así es. La Biblia dice, hermano, que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Pero nosotros pensamos y David se la quería tirar de listo. Entonces mire lo que hace David. En vez de arrepentirse y de reconocer y de apartarse, sigue todavía envuelto en el pecado. Así Y es. David, en vez de arrepentirse y de reconocerlo, como él era el rey, escuche, trata de llamar a Urías. Y dice la Biblia que lo mandó a llamar para que tratar de que este hombre pudiera tener relaciones con esa mujer. Sí, es. Y que esa criatura, ese bebé que ya estaba en su vientre, se le pudiera atribuir a Urías y no a David. Así es. Amén. Mire qué terrible. Y era un hombre conocedor Amén. de la palabra. ¿Cuánto decimos aleluya? Gloria a Dios. Aleluya. Sin embargo, hermano, escuche bien, parece que todo le iba saliendo mal a David.
¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, hermanos, no entendemos que delante del Señor no se puede esconder las cosas. Así es, amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y uno se trata, escuche, trata de formar ciertos planes. Y David comienza a diseñar ese plan, pero no le estaba funcionando. Mire, era tan fiel Urías que aunque David le estaba dando autorización para que se fuera a su casa a recostarse y tener un momento de placer con su esposa, sin embargo aquel hombre dijo, no me puedo ir allá, y se quedó durmiendo. Imagínense, hermano, yo imagino la cara. David no dormía todas esas noches, y eso ya era un plan de Dios, hermano. Ahora escuche bien. Y la Biblia dice que David logró aún emborrachar a este hombre, tratando de que este hombre en su borrachera fuera a su casa y se acostara con su mujer Betsabé, y tampoco aún así lo hizo. Así es. Entonces, no quedándole más remedio, David tuvo que enviarlo de regreso, escuche bien, a la guerra. Y manda un mensaje David con con él mismo, imagínense. Le manda una carta al general del ejército de David y le dice, quiero que me pongas a Urías Heteos en el campo de batalla donde esté más recio. ¿Cuál era el propósito de David? Que Urías muriera asesinado. Así es, amén. Tal y como lo planeó David, así sucedió. El hombre, dice la Biblia, que fue puesto por el general Joás en el campo de batalla más fuerte, más recio. Y la Biblia nos muestra, hermano, que Urías Heteo, aquel hombre fiel, aquel hombre que estaba siendo ejemplo para David, había muerto. Le mandan el mensaje a David y David dice, bueno, pues ni modo, la guerra es así. Imagínense qué terrible, hermano. Dijo David, hoy sí me libré. El problema fue que había un profeta que se llamaba Natán. Así es. Y Dios levanta a este profeta con un mensaje y va donde el rey David. Mire esto, qué terrible, hermano. Y le comienza a contar una parábola de un hombre rico que tenía muchas corderitas, muchas ovejas. Y la Biblia nos muestra, hermano, escuche bien, para llegar al punto del mensaje donde quiero llegar, que David es descubierto por la mano del Señor. Así es, amén. Lo impresionante de David, hermano, escuche bien, es que aunque él había fallado delante de Dios, quería hacer justicia. Y cuando le cuenta la parábola, el profeta Natán le dice, ese hombre que hizo tal cosa merece morir. Santo, aleluya. Así Y es. el problema que le dice Natán, pero ese hombre eres tú, David. Amén, así es. Aleluya. Qué terrible, hermano. ¿Qué no se ha dado cuenta que nosotros a veces queremos arreglar a otras personas cuando nosotros mismos estamos Aleluya. todos desordenados? Sí, amén. Y a su nombre. Gloria. Gente que hoy en día anda evangelizando a otros, hermano, y ellos no se han puesto a cuenta con Dios. Santo, amén. Y a su nombre. Gloria. Y así estaba David, hermano, tratando de hacer justicia, y él mismo, mire esto. Dice un comentario, y me gustó lo que dice este comentarista, dice, ahí es donde podemos ver cuán engañoso es el corazón de un hombre o de una mujer. Que uno a veces dice, hermano, ¿y cómo está? Oh, hermano, excelente, bendecido, fortalecido y en victoria. Aleluya. Pero tiene un gran pecado escondido. Y alguien así no puede estar ni bendecido, ni prosperado, ni en victoria. Amén. Es cierto, amén. Y a su nombre. Gloria. Y esos son los saludos de hoy en día, hermano. Hermano, ¿y cómo está? Para adelante, hermano. Firme. Entonces, ese es el problema que radica dentro de la iglesia hoy en día. Conociendo la palabra, dejamos que nuestro corazón nos engañe. Y hay personas, escuche bien, hermano, que dicen, bueno, si Dios me hablara en un sueño o en alguna visión, pero Dios le está hablando por medio de la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Y por eso ese tema, no tengamos en poco la palabra de Dios, porque David conocía la palabra. Sabía que había actuado en una manera que había ofendido a Dios. Mire lo que dice el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Mire lo que le dice el profeta. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer.
y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿En qué se convirtió David en ese momento? Asesino. En un asesino. Tú lo mataste. Sí, amén. Lo único que utilizaste es la espada de los hijos de Amón. Pero fuiste tú. Tú eres el culpable. Se imagina la cara de David, hermano. Sí, amén, aleluya. Y a su nombre. Gloria. Por no querer confesarlo, pero Dios lo estaba descubriendo. Así es. Amén. Y es mejor muchas veces, hermano, arrepentirse a tiempo y confesar a tiempo el pecado antes de que venga juicio de Dios sobre nuestra Sí, vida. amén. Aleluya. Porque, mire, una persona que conoce la palabra de Dios y la tiene en poco y hace todo lo contrario a la palabra de Dios, tarde o temprano le vendrá juicio a esa persona. Así es. Amén. Puede seguir hacia adelante, hermano. Y ahí es donde la gente se equivoca y piensa que Dios ni ve ni se da cuenta. Aleluya. Y que Dios está ocupado con otros siervos de él. Y los ojos del Señor, dice la Biblia, que están sobre los buenos y los malos. Amén. Amén. Así Entonces, es. escucha, hay personas, hermano, que vienen a la iglesia, pero no cambian. Santo. Siguen una vida de pecado, ofendiendo a Dios a cada momento, Así practicando el pecado. Aleluya. Y tarde o temprano, hermano, escuche, viene la mano de Dios Sí, sobre esa Señor. persona. Aleluya. Gloria a Dios. Y David, hermano, era un consentido de Dios. Sí, amén. Pero cuando el hombre peca, no hay consentido para Dios. Amén, es. amén. Ahí no, mire, Dios no es como uno de padre a veces dice, vas a ver, hijo, cuando llega a la casa, te la tiene ganada. Y ya viene el cipote, se durmió antes de la hora, como sabía que iba a llegar la mamá o el papá, y ya cuando uno llega lo haya dormido, y dice, no, está dormido, pobrecito. Dios no es así, hermano. Así es. Y a su nombre. Gloria. Mire las consecuencias terribles de menospreciar la palabra de Dios. Hubieron hombres en la Biblia que desecharon la palabra de Dios y les fue muy mal. Así es. Uno de ellos fue el rey Acab. Amén. Gloria a Dios. Este hombre, hermano, en el tiempo del profeta Elías lo confrontaba porque era un hombre idólatra que había guiado a la idolatría a todo el pueblo de Israel. Y aparte de eso tenía una mujer que se llamaba Jezabel. Otra, era la reina, por decir así. Sí. Escuche, era la consentida y la mujer que tenía autoridad. Sin embargo, Elías le profetizaba, le hablaba conforme a la palabra que Jehová le daba. Y estos dos, tanto Acab como Jezabel, hacían caso omiso a la palabra de Dios. No le ponían atención. Seguían adelante con su falsa adoración. Amén. Escuche, corrompiendo a toda la nación de Israel. Así es. Sin embargo, escuche bien, vamos a ver el juicio de Dios sobre la casa de Acab y sobre Jezabel. Vamos a ir al primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 20. ¿Cuántos me siguen, hermano? Amén. Aleluya. Primer libro de los Reyes, en su capítulo 21. ¿Lo tenemos? Amén. Escuchen lo que dice el versículo 20. Aleluya. Mire esto. Y Acab dijo a Elías, versículo 20, ¿verdad? ¿Me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado. Mire qué terrible. Versículo 20, ¿verdad? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Mire el 21. He aquí yo traigo mal sobre ti. Mire lo que le dice Dios acá. Y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo, es decir, el esclavo, como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Mire esta palabra. Por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Y a su nombre. Gloria. Mira ahora la palabra para Jezabel. La creyente Jezabel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, mire, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¿Quién era Jezabel? Era una mujer, hermano, era la mujer de Acab, pero esta mujer era perversa. Sí, amén. Era una mujer seductora. Amén. Le gustaba seducir a los siervos de Dios. Sí, así es. Aleluya. Y había matado a muchos profetas Amén. verdaderos de Dios. Mire qué terrible. Y cuando Acab
se propuso obtener la viña de Nabot, también ella participó en ese gran asesinato. Sí, amén. La Biblia dice que Acab quiso una viña, pero esta viña tenía dueño. Amén. Y este hombre llamado Nabot dijo, no te la voy a vender porque es una herencia. Amén. Entonces la Biblia dice que Acab se entristeció y llegó triste a su casa. Y esta mujer Jezabel lo vio triste. Le dice, ¿qué le pasa al rey? Mire, siempre dándole cuerda. Ah, le dijo que hablé con Nabot porque quiero la viña, pero me dijo que no me la iba a vender. Entonces la Biblia dice que Jezabel le habló a Acab y le dijo, pero tú eres el rey, tómala. Mire qué tremendo esto. Y la Biblia dice que mataron a Nabot a causa de aquella viña. Sí, amén. Sin embargo, Dios había visto esto también, este asesinato que habían matado a un hombre inocente. Y por eso es que Dios, hermano, le trae esta palabra de juicio tanto a Acab como a Jezabel. Sí. Mire esto, dice que los perros se la iban a comer Así es. a esta mujer. Amén. Amén. Y así se cumplió la palabra del Señor. Mire el versículo 24. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Mire lo que dice el verso 25. A la verdad ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Mire esta palabra. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y a su nombre. Gloria a Dios. Es terrible. Qué perversa era esta mujer. Sí, amén. Y qué cobarde era este hombre. Sí, así es. Porque lo que esta mujer decía era una ley y Acab lo hacía. Entonces mire lo que dice Dios. Dice que este hombre fue tan perverso porque una mujer lo incitaba a hacer lo malo. Así hay personas en la actualidad, hermano, que quieren servirle al Señor muchas veces, que escuchan la palabra de Dios, pero siempre el diablo va a poner una persona para que influya en la mente de esta persona. Sí, amén. Y le dice, ¿pero para qué? Mire, hay mujeres, hermano, ¿verdad? Hay mujeres que cuando vienen comenzando en la obra del Señor, pues tiene que haber un cambio. Así es. Y también nosotros los varones. Y a veces la mujer quiere vestir honestamente y decentemente, pero siempre va a haber una persona que va a tratar de influir para que esta persona no cambie. Sí, amén. Y a su nombre. Gloria. Y eso pasa también en el lado de los varones. Cuando uno a veces quiere servirle al Señor, va a haber ya sea un familiar o un amigo que le va a meter veneno en la mente para que uno no avance y no agrade a Dios. Así es. ¿Cuánto decimos aleluya? Gloria a Dios. Aleluya. Así que Acab, hermano, fue influenciado por esta persona, por esta mujer. Yo le quiero decir a los que estamos aquí, hermanos, cuando hayan personas que lo inciten a usted a lo malo, aléjese a tiempo de esas personas. Así es. Amén. Porque esas no son buenas amistades. Así es. La Biblia dice en Corintios que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Cuando uno tiene amistades, hermano, que son contrarios a lo que uno cree y a lo que uno quiere hacer para Dios, le son de tropiezo en la vida espiritual. Amén. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios. Denle fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver el cumplimiento de esta palabra que Elías habló a esta familia de acá. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 30. Así es. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel. Y cuando Jezabel lo escuchó, es decir, lo oyó, mire lo que hizo Jezabel. Se pintó los ojos de antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Apenas Jezabel escuchó que venía Jehú, que era un profeta de Dios, Amén. dice que se comenzó a pintar. ¿Para qué cree que era eso? Para seducirlo. Para seducir y así tratar de evitar el juicio que Dios había decretado por la palabra de Elías, el profeta de Dios. Sí, amén. Pero miren lo que hace este hombre llamado Jehú. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Mire el verso 32. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién?
Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él, este hombre llamado Jehú, la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, es decir, enterrarla, mire lo que dice, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Es decir, esta mujer ni la pudieron sepultar. Sí. Porque así como Elías había hablado, los perros se la habían comido. Así es, amén. Mire cómo terminó esta mujer. Y es que la Biblia dice, hermano, escuche bien, que delante de los ojos del Señor no está nada oculto. Así Y tarde o temprano el pecado tendrá que Así ser es, amén. juzgado por Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Pero mire, Dios es bueno. Amén. Amén. Que antes de enviar juicio sobre alguien, Dios le envía la misericordia. Sí. Así es, amén. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, pero yo creo que a la CIA no. Así Aleluya. Y antes de que Gloria a Dios Dios. va a tratar duro con alguien aquí, Dios le envía la misericordia Así Amén. es, amén. para que se arregle a tiempo. Para que esta persona diga, no, la palabra hoy me habló. Así es. Yo no puedo desechar la palabra. Yo no puedo seguir haciendo esto. Yo no puedo seguir en una doble vida, porque hay cristianos que tienen doble vida. Así es, aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y se mete en graves problemas con la palabra de Dios uno. Y esta mujer y este hombre tuvieron en poco las veces que Elías los reprendió y siguieron hacia adelante y no quisieron cambiar. es, amén. Y mire esto, y lo más terrible, que Acab tenía por enemigo a Elías. Sí, así es. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida de uno. Uno piensa que el enemigo es aquel que le quiere corregir o lo exhorta o lo aconseja. No, ese no es su enemigo. Al contrario. Al contrario, ese es el que quiere el bienestar para su vida Así espiritual. es, aleluya. Y a su nombre. Gloria. Pero el problema es que uno se equivoca y dice, y este hermano que le gusta meterse en mi vida y a cada rato me pasa llamando la atención y que se cree, será que es mi tata y se mete en mi vida, pero ni mi papá y yo ya estoy vieja para que se metan conmigo. Y así era Jezabel, hermano. Sí, amén. Se molestaba y una vez, escuche bien, cuando se dio cuenta que Elías había matado a todos sus profetas, lo amenazó y le dijo, así como tú mataste a mi profeta, así también te voy a hacer yo a ti. Aleluya. O sea que era una mujer que no quería acatar la palabra de Dios. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo queremos terminar nosotros, hermano? Vuelvo a recalcar, Dios le envía primero la misericordia. Y cuando la persona persiste y desecha la palabra de Dios, entonces viene el juicio. Y la Biblia dice que es duro caer en las manos de un Dios vivo, hermano. Así es, amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ahora, hubo otro rey en la Biblia, hermano, que también desechó la palabra de Dios y fue el rey Saúl. Así es. Otro que, escuche bien, Dios le habló en muchas ocasiones por medio del profeta Samuel y reiterativamente este hombre, Saúl, no obedeció la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 13. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13. Amén. Anote las citas, hermanos, para que vaya a leerlo en su casa después. Dice de la siguiente manera: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Mipmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Pero miren lo que dice el versículo 4. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Estamos en segundo libro de Samuel, perdón, hermano. 13, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 13. Amén. Versículo 8.
Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Mire esto. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, el sacrificio, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mitmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Mire esta palabra. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Pero mire la reprensión. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué hizo este hombre llamado Saúl? Saúl no le tocaba ofrecer el sacrificio, Así es. sino a Samuel. Entonces Samuel le dijo, espérame 7 días. Y uno de los problemas que tenía Saúl es que era impaciente. Y ese problema lo tenemos todos nosotros. Sí. Que no sabemos esperar en el tiempo de Dios. Sino que muchas veces nos adelantamos. Muchas veces, mire, muchas veces la bendición de Dios ya viene para nuestras vidas. Pero precisamente cuando la bendición ya está más cerca, es cuando nosotros nos apresuramos y cometemos muchas locuras, de las cuales después nos arrepentimos. Así es. Amén. Y venimos a reaccionar hasta que ya es demasiado tarde. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermano? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasó y cuáles fueron las consecuencias con Saúl? Fue desechado por Dios. Amén. Porque desechó la palabra. Aleluya. Así, por eso la Biblia dice que muchos son los llamados y son pocos los escogidos. ¿Sabe? Dios está llamando a la salvación a todos, hermano. Amén. Pero son pocos los que realmente van a ser salvos, porque son pocos los que quieren obedecer la palabra de Dios. Así es. Amén. ¿Cuántos quisiéramos la salvación? Amén. Amén. Todos, hermanos, pero ¿cuál es el problema? Que no estamos muchas veces dispuestos a escuchar y a poner en práctica la palabra que Dios nos dice que debemos obedecer. Así es. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué los veo tan callados, hermano? Aleluya. Ahora, escuche bien. Hubo otro rey llamado Salomón en primer libro de los Reyes. Vamos a regresar un poquito. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Primer libro de los Reyes, capítulo 11. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto me siguen? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 11. El rey Salomón. Capítulo 11, versículo 6 en adelante. Mire lo que dice. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Mire esto. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemus, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Mire esta palabra, versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses, con letra minúscula. Verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, mire, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Versículo 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Mire esta palabra, verso 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Mire esto. Dios, antes de que Salomón comenzara su reinado, le habla 2 veces y le dice que nunca se tuviera que ver con las mujeres extranjeras. Sí. Porque el día que este hombre, este rey,
tuviera que ver con estas mujeres extranjeras, estas mujeres harían alejar su corazón del Dios verdadero. Aleluya. Mire esto, y qué curioso que fue lo primero que hizo Sí, Salomón. amén. Dios le dijo, no lo hagas, y lo primero que hizo Salomón fue hacer alianza Sí, amén. Amén. con estas mujeres. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Salomón? Este hombre cuando comenzó amaba a Dios, pero estas mujeres que eran idólatras, que adoraban otros dioses, tenían otras religiones, eran unas mujeres paganas que adoraban a dioses falsos, sacrificaban a sus hijos. Mire esto, un hombre que conocía la verdad, conocía la ley de Dios. Así es. ¿Y sabe cómo terminó Salomón? Ofreciendo sacrificios a ídolos abominables, Sí, a amén. dioses falsos. Mire esto, hermano, las alianzas. El cristiano, escuche bien, no puede unirse a un yugo desigual, Amén. porque va a terminar muchas veces como está la otra persona. Y a su nombre. Gloria. Los jóvenes que están aquí deben de guardarse para el Señor y cortar esas amistades que lo van a inducir a los malos caminos. Sí, amén. Amén. A echarse un purito de marihuana. Y a su nombre. Gloria. Un traguito de tequila. Más cuando vienen los días como diciembre. Ya no, hombre, no te preocupes, loco. En enero te reconcilias. Y te vuelves cristiano otra vez. ¿Verdad, hermano Lisandro? Y ahí viene, entonces, escuche, así actúa el diablo en la mente de las personas a través de malas amistades. Sí, amén. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Ahora escuche bien, hay que prestar atención a la palabra del Señor. Muchos hoy tenemos en poco la palabra. Se nos predica, se nos enseña, se nos instruye. Sí, amén. Pero sabe, saliendo de la puerta, hermano, se nos olvidó la palabra. Se la comió el diablo. Y entonces, hermano, y pasan los años y no progresamos espiritualmente. ¿Y cuál es el problema? Que Dios espera que cuando envía su palabra, nosotros con un corazón bueno la retengamos Sí. y no seamos solamente oidores. Y no vengamos solamente a la iglesia, hermano, a sentarnos un ratito y a escuchar y luego irnos para la casa y salir igual. No, debemos prestar Así atención. es, amén, aleluya. Porque cuando usted preste atención a la palabra, le va a ir bien en la vida. Gloria a Dios, amén. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Es así, hermano. Es como cuando nuestros padres nos aconsejan. Sí, amén. Nuestros padres nos aconsejaban, hermano, y muchas veces nosotros nos molestábamos. Y mamá, que ya con la misma cantaleta otra vez. Y uno, hermano, escuche, de rebelde. ¿Y sabe cuál es el problema? Después son las lágrimas. Sí, amén. Y ya es demasiado tarde. Y uno, hermano, escuche, muchas veces le gusta aprender a golpes, Sí, amén. a moretones, hermano. Aleluya. Santo. Sí, así es que le gusta aprender a uno. Mire, si uno fuera sabio y entendido, uno no pasara mucho sufrimiento. Sí, amén. Pero por el corazón tan duro, escuche, y porque uno muchas veces es como el hijo pródigo que se las pica de que se las sabe todas. No, yo ya este camino ya me lo puedo. Y muchas veces, hermano, escuche bien, viene uno como el hijo pródigo, arrastrado por el diablo, machucado por Satanás, hermano, sin ojos, sin dientes. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no quiere hacer caso por las buenas. Así es. Pero Dios todavía tiene misericordia. Gloria a Dios. Y Dios le está hablando a alguien en esta noche Sí, para que Señor. arregle su vida. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Gracias, Decimos gloria al Jesús. Señor. Háblanos, Señor amado. Gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y aquí vamos a ir terminando. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mire el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra. Santificación. Mire esto, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aunque le está hablando un mensaje, hermano, a los matrimonios,
Pero este mensaje, la palabra fornicación, es una palabra amplia. Está hablando de todo tipo de inmoralidad. Sí, amén. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Dice, Vuestra santificación. la santificación. ¿Qué es la santificación? La palabra santificarse quiere decir apartarse de todo lo que ofende a Dios. Así es. De todo lo malo, consagrarse para Dios. Yo digo que si Dios pide esto, es porque se puede hacer. Amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuál es la voluntad del Señor, hermanos? Nuestra Es nuestra santificación. santificación. Santificarnos. Que no andemos en malos caminos. Que no andemos en malas jugadas. Que no andemos en lo oscuro tratando, hermano, escuche, de practicar cosas que a Dios le ofenden. Sí, amén. Mira el versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esta palabra quiere decir, hermano, la concupiscencia son los deseos carnales en nosotros. Amén. Deseos que nos van a inducir y nos van a llevar por un mal camino. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Esos deseos, hermano, tienen que ser frenados por la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. Y a su nombre. Gloria a Mire lo Dios. que dice el versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Mire esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Santificación. Otra vez vuelve a recalcar el apóstol Pablo a santificarse, hermano. Y a su nombre. Gloria. Mira el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. El que desecha esta palabra, la santificación, hermano, es lo primero que Dios demanda de nosotros. Y hay personas que no les gustan estos mensajes. Sí, amén. No le gusta y busca la manera de justificarse. Pero la voluntad de Dios, vuelve a reiterar, es nuestra santificación. Gloria a Dios. Amén. Que nos apartemos de la inmundicia. Dice que Dios no nos ha llamado para que sigamos como estábamos antes. Amén. Nos ha llamado para que ahora haya un cambio en nuestra vida. Así es. Amén. Nos ha llamado para que ahora seamos diferentes a los demás. ¿Cuánto decimos aleluya? Gloria a Dios. Andar bebiendo alcohol, andar fumando, andar en fornicación, en adulterio, son cosas por las cuales viene la ira del Señor. Sí, amén. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma, hermano? Porque habían pecados inmorales, Amén, así tremendos. En esa ciudad la hizo, escuche, la desapareció del mapa. Así es. Así es. Y es un Dios amoroso. Pero mire, dice que Dios es vengador de todas estas cosas. Sí, así es. Y a su nombre. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, cada palabra, cada mensaje que viene es con el propósito de enderezar lo torcido en nuestras vidas. Amén. Y de que nosotros, si Cristo viene, estemos preparados. Así es. Amén. O que si Aleluya. usted muere, hermano, en algún accidente, escuche, porque nadie sabe el día ni la hora cuando va a morir. Sí, sí. Qué bonito fuera que uno supiera el día que va a morir. Así es. Por eso es necesario estar listo, estar preparado y estarse santificando constantemente, viniendo a escuchar la palabra del Señor Gloria a y Dios. poniéndola por obra para Así que cuando es, Cristo amén, venga, aleluya. que pueda estar listo y estar preparado. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. Oramos, Señor. Póngase de pie en esta noche. Cortito el mensaje, hermano. Pero claro, directo al grano. Amén.